Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde la pasión por las series turcas nunca duerme. Si eres como nosotros y te encanta sumergirte en las intrigas, los romances apasionados y los dramas familiares de las producciones otomanas, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo que estoy segura que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de celos, de juicios mediáticos y por supuesto, de uno de los galanes turcos más codiciados del momento, Kerem Bürsin. En este vídeo analizaremos las supuestas reacciones de celos de Hande Erçel, el escrutinio al que fue sometido Kerem por parte de la poderosa familia Sabank y finalmente destaparemos una bomba, un juicio que sacudió los cimientos de la farándula turca. Así que agarra tu café turco, ponte cómodo y acompáñanos en este viaje lleno de salseo. Antes de que nos sumerjamos en todo este drama, quiero pedirte un favor. Si te gusta lo que hacemos aquí y si disfrutas de nuestros análisis, chismes y recomendaciones de series turcas, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos y nos ayudarás a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, empecemos. Para entender todo el contexto de esta historia, tenemos que hablar de Senkalkam, la serie que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que además fue el escenario donde nació su romance. Senkalkam, traducida como Llamas a mi puerta o Love is in the Air, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. La premisa, aunque sencilla, resultó ser una fórmula mágica para el éxito. Los protagonistas son, obviamente, Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y pronto traspasó la ficción. No era solo la historia lo que atraía a la audiencia, sino la palpable conexión entre los actores. Esa chispa, ese brillo en los ojos, era innegable. Los fans, con su agudo instinto, no tardaron en detectar que lo que veían en la pantalla era algo más que simple actuación. La trama de Senkalkam es bastante sencilla, pero efectiva. La relación de amor-odio entre Eda y Serkan, las situaciones cómicas y los enredos familiares engancharon al público desde el primer momento. La serie se convirtió en un fenómeno global, siendo vendida a más de 80 países. Su popularidad se extendió como la pólvora a través de las redes sociales, impulsada por hashtags y comunidades de fans que analizaban cada episodio al milímetro. La serie no solo entretenía, sino que también generaba una conversación constante, creando una base de seguidores leales y apasionados. ¿Pero por qué menciono Senkalkam? Pues porque fue durante la filmación de esta serie donde comenzaron los rumores sobre los celos de Hande hacia Kerem. Circulaban fotos y vídeos donde se veía a Hande con una mirada intensa hacia Kerem cuando él interactuaba con otras actrices o miembros del equipo. Si bien nunca hubo una confirmación oficial, los fans de la pareja estaban convencidos de que había cierta tensión en el ambiente. Esa mirada, descifrada y amplificada por las redes sociales, se convirtió en el centro de debates interminables. ¿Era celos? ¿Profesionalismo? ¿Simple casualidad? Nadie lo sabía con certeza, pero la especulación alimentaba aún más la fascinación por la pareja. Recuerden que la línea entre la realidad y la ficción a veces es muy delgada, y más en un set de filmación donde las emociones están a flor de piel. Los actores interpretando roles románticos inevitablemente desarrollan una cierta cercanía, una intimidad que, aunque profesional, puede ser interpretada de diversas maneras. Además, el constante escrutinio y la presión de los fans pueden exacerbar cualquier sentimiento latente. Además, la presión mediática sobre la pareja era enorme, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Paparazzi acechando en cada esquina, entrevistas que buscaban confirmar o desmentir el romance, artículos que especulaban sobre el futuro de la pareja. Vivir bajo ese microscopio constante es un desafío incluso para los artistas más experimentados. Ahora hablemos del clan Sabank. Para los que no estén familiarizados, los Sabank son una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Son dueños de un conglomerado empresarial que abarca desde la banca hasta la energía, pasando por la industria automotriz. Su poder e influencia se extienden más allá de lo económico, permeando la esfera social y política del país. Los Sabank son una institución en Turquía, y su opinión tiene un peso considerable.
Pues bien, se rumoreaba que Kerem Bürsin estaba siendo evaluado por esta familia debido a su relación con Hande Erçel. La idea de que una familia tan poderosa y prestigiosa pudiera estar considerando a Kerem como un posible miembro generó un revuelo considerable. No era solo un romance entre dos estrellas de televisión, sino una posible unión entre el mundo del espectáculo y el de la alta sociedad. En Turquía, la opinión de la familia es muy importante, especialmente en círculos de alta sociedad. La tradición y el linaje tienen un peso significativo, y la aprobación familiar a menudo es crucial para el éxito de una relación. Las uniones matrimoniales no son solo entre individuos, sino entre familias, y la reputación y el estatus social de ambas partes son factores importantes a considerar. Se dice que la familia Sabank tenía ciertas reservas sobre Kerem, ya que no lo consideraban suficientemente bueno para Hande. Esta percepción, aunque nunca confirmada oficialmente, alimentó la idea de que Kerem estaba siendo juzgado bajo los estrictos estándares de la alta sociedad turca. Se le veía como un advenedizo, un simple actor que no pertenecía a su mundo. Algunos incluso afirmaban que lo veían como un simple actor, y no como un miembro adecuado para su prestigiosa familia. Este desdén, si es que existió, refleja una cierta visión elitista que aún prevalece en algunos sectores de la sociedad turca. La idea de que el éxito profesional y la fama no son suficientes para ser aceptado en un círculo social privilegiado. Esta presión, obviamente, debió haber sido difícil de manejar para Kerem. Imaginemos la situación: un joven actor, en la cúspide de su carrera, enamorado de una de las actrices más bellas y populares del país, y al mismo tiempo, siendo juzgado y potencialmente rechazado por una de las familias más poderosas e influyentes de Turquía. Imaginen estar constantemente bajo la lupa de una de las familias más poderosas del país, sintiendo que tu valía personal está siendo cuestionada. La constante sensación de no ser suficiente, de tener que demostrar constantemente tu valía, puede ser extremadamente agotadora y desgastante. No hay duda de que esto pudo haber influido en la relación entre Kerem y Hande, añadiendo una capa extra de complejidad a su ya mediática historia de amor. La presión externa, combinada con las propias inseguridades y dudas, puede crear una dinámica tóxica que eventualmente termine por socavar incluso la relación más fuerte. Pero la historia no termina ahí. Aquí viene la bomba: el juicio que sacudió la farándula turca y que involucra directamente a Kerem Bürsin. Resulta que Kerem fue demandado por un empresario por difamación. ¿Qué ocurrió exactamente? Al parecer, Kerem había hecho unas declaraciones públicas en las que criticaba las prácticas laborales de este empresario, acusándolo de explotación y de no pagar salarios justos a sus empleados. Kerem, conocido por su activismo y su defensa de los derechos de los trabajadores, no dudó en alzar su voz contra lo que consideraba una injusticia. El empresario obviamente no se quedó de brazos cruzados y decidió demandar a Kerem por daño a su imagen. La demanda alegaba que las declaraciones de Kerem eran falsas y difamatorias, y que habían causado un daño irreparable a la reputación del empresario y a sus negocios. Este juicio se convirtió en un auténtico espectáculo mediático en Turquía. La controversia generada por las declaraciones de Kerem y la posterior demanda atrajeron la atención de todos los medios de comunicación. El juicio se convirtió en una batalla campal entre el mundo del espectáculo y el mundo empresarial. Todos los periódicos y programas de televisión cubrieron el caso al detalle. Se debatieron las declaraciones de Kerem, se analizó el historial laboral del empresario y se especuló sobre el posible resultado del juicio. La opinión pública se dividió entre aquellos que apoyaban a Kerem por defender los derechos de los trabajadores y aquellos que lo criticaban por difamar a un empresario. Este incidente sin duda afectó la imagen de Kerem. Si bien muchos lo apoyaron por defender los derechos de los trabajadores, otros lo criticaron por meterse donde no le corresponde y por dañar la reputación de un empresario. La controversia afectó su reputación, dañando su imagen pública y generando dudas sobre su comportamiento. En todo este contexto, la relación entre Kerem y Hande se vio aún más afectada. La presión mediática, el escrutinio de la familia Sabank y el juicio por difamación crearon una tormenta perfecta que, lamentablemente, terminó por destruir su romance. La pareja, ya asediada por la presión externa, se vio aún más debilitada por la controversia legal y la incertidumbre que rodeaba el futuro de Kerem. Finalmente, la pareja anunció su separación. Si bien nunca dieron detalles sobre las razones exactas de su ruptura, muchos creen que todos los factores que hemos mencionado jugaron un papel importante.
La combinación de los celos, el escrutinio de la familia Sabank y el juicio por difamación resultó ser demasiado para soportar. Para recapitular un poco, vimos cómo la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, que nació en el set de Senkalkapm, estuvo marcada por los celos, el escrutinio de la familia Sabank y un juicio por difamación que sacudió la opinión pública. Esta combinación de factores, sin duda, puso a prueba la relación y contribuyó a su final. Fue una historia de amor apasionada, pero también una historia de presión, controversia y, finalmente, desilusión. Es importante recordar que esta es solo una versión de la historia, basada en rumores, especulaciones y noticias que circularon en los medios de comunicación. La verdad real, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Detrás de las portadas de revistas y los titulares sensacionalistas, hay dos personas reales que lidiaron con emociones complejas y desafíos personales. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo este drama? ¿Crees que los celos de Anne eran justificados? ¿Crees que la familia Sabank tuvo algo que ver con la ruptura? ¿Y qué opinas del juicio por difamación? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leer tus opiniones y saber qué piensas sobre estos temas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y drama turco. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo con tus amigos amantes de las series turcas y, sobre todo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y recomendaciones de series turcas. Hasta la próxima.